sé cuántos de ustedes estuvieron presentes en la reunión de misiones de CISABEM que presenté hace 2 semanas. Y si estuvieron allí, entonces me conocieron un poco. Otra vez me llamo Jim Fleming. Yo soy nativo de África, donde mis padres eran misioneros unos 25 años. Y entonces nací allí y viví allí hasta terminar mi bachillerato. Y eso fue el año 77 y regresamos a los Estados Unidos como familia. Y por 35 años más mi papá enseñó los cursos sobre las misiones en lo que es ahora Universidad de Emmaus en Chicago, y luego se trasladó al pueblo donde ahora ellos han vivido por muchos años y nosotros desde el año 2008. Yo me casé con una señorita de las Asambleas de los Hermanos de California, y el Señor nos llevó al Perú en el año 84 también. Cuando Emmaus vino aquí a Dubuque, nosotros fuimos al Perú y estuvimos en Lima entre las asambleas allí por unos 8 años, trabajando en varias maneras, aprendiendo el castellano un poco, y la cultura, etc. Y en el año 92, ya con 3 hijos, el Señor nos trasladó para Bogotá, Colombia. Y estuvimos allí muchos años en Bogotá, entre lo que era un movimiento de los hermanos que iba creciendo y necesitaban formar un instituto bíblico nocturno, un sistema de educar y ayudar y capacitar a líderes para las iglesias. Y también casi todos, 99% eran de primera generación de creyentes. Entonces era un lindo reto. Y pasamos muchos años allí muy felices. Los 4 hijos, una más nació en Colombia. Los 4 pasaron todos sus años de estudios allí en Colombia. Durante los famosos años de Pablo Escobar y luego las FARC, etc. Entonces, vivir en tiempos de crisis, porque también los 8 años en el Perú con Sendero Luminoso y violencia sobre violencia, entonces es parte de la vida, parece. Y ahora, entonces, con la coronavirus, es nada, es pacífica, nadie está amenazándome, por lo menos no con armas y otras cosas como eran en los días en Perú y Colombia. Pero es serio, y entonces nosotros no tomamos nada ligeramente lo que está pasando en el mundo, y porque estamos pensando en almas y almas al pasar a la eternidad sin Cristo, entonces es para la eternidad. Entonces eso debe avivarnos, despertarnos a la misión nuestra para llevar la palabra a nuestra comunidad, a nuestras propias familias, porque seguramente cada uno de nosotros tenemos familiares sin Cristo todavía. Y entonces en el año 2003 comencé todavía viviendo en Colombia, a dedicar más de mi tiempo a los cursos por correspondencia Emmaus. Y ustedes ya tienen eso en su propia iglesia allí. Entonces, una de las muchas extensiones, miles de extensiones en iglesias locales y en otras partes por todo el mundo. Nadie sabe cuál es la escuela por correspondencia más grande del mundo, pero puede ser Emmaus, puede ser otra. Pero lo que sí sabemos es el Señor está utilizando las sencillez de esos cursos para ayudar a la gente a tener confianza para leer diariamente y estudiar a solas la palabra de Dios. A veces en grupo también, a veces como grupo de jóvenes o grupo entre semana en la iglesia, bien. Pero personalmente, captando el hábito bueno de leer 1 o 2 páginas de Emmaus, pero luego pasar 10, 15, 20 minutos meditando en los versículos del pasaje, de esas páginas. Eso es la clave de lo que es el sistema de Emmaus. Y sabiendo que unos 3,500 personas al día inician un curso Emmaus en este mundo, entonces me anima, me da energía cada día para seguir con el ministerio, pensando que desde la sede aquí, en Dubuque, Iowa, a la ribera del río Mississippi, más o menos 3 horas de Chicago,
nosotros podemos tener un impacto para ayudar, motivar, incentivar a la gente a hacer lo más importante. Porque si bien es cierto, cuando dejamos ese cuerpo aquí en este mundo y vamos al cielo, ¿qué llevamos? Ni tu cuerpo, porque vas a recibir un nuevo cuerpo en la resurrección, ¿verdad? ¿Qué llevas? Hay una sola cosa que uno lleva, y ese es su conocimiento y su intimidad con el Señor Jesucristo, por su palabra. Es la única cosa que llevamos. Pero ese conocimiento hace toda la diferencia entre una eternidad magnífica y una eternidad común y corriente. Cuando llegamos al cielo, no llegamos todos iguales. Tal como hay niveles de juicio en el infierno, hay niveles de premio, hay niveles de intimidad con Cristo diferentes en la eternidad. Y por ser intimidad, por ser relación con nuestro Señor Jesucristo, no se puede medir entre uno y el otro. Entonces no hay orgullo, no hay celo, no hay divisionismo, no hay, no hay roscas y bandas y cosas así. Imposible, porque la situación va a ser perfecta. Pero la realidad es que algunos llegan, como dice 1 Juan 2:28, algunos en el momento de rapto, en el momento de aparecer frente a Cristo, van a estar avergonzados. Y eso no no es lo que nosotros ninguno queremos. Más bien queremos llegar con más bien las palabras del Señor dado a Pablo, bien hecho, mi bien y muy fiel servidor, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es lo que hace la diferencia. La palabra de Dios es la que revela a nosotros Jesús. Y por eso les felicito por apartar una hora esta noche, un domingo por la noche, primer día de la semana, para pensar un poco más en la palabra. Muchos de nosotros la hemos leído tantas veces que la mayoría de las historias y las doctrinas son bien conocidas, pero siempre hay algo nuevo. Y sí, siempre hay algo para motivarnos a vivir más como nuestro Señor y Salvador. Y esta noche yo quiero ir a ver apenas 4 versículos, un pasaje corto en la primera carta de Pedro, la primera epístola que Pedro dejó en su vejez para nosotros, y el capítulo 5. Pedro, un carácter favorito nuestro, ¿verdad? Porque muchos de nosotros identificamos con Pedro. Un Juan, teólogo, pacífico, lindo de carácter. Ya algunos de ustedes son como Juan, pero la mayoría somos como Pedro. Pero lo bonito de Pedro es, aunque él comenzó un poco rústico de carácter en su juventud, terminó su vida dejándonos 2 cartas que muestran una madurez, un corazón tierno, un hombre que, como vamos a ver esta noche, supo sufrir con los otros creyentes, supo cómo entender y ministrar a ellos. Y lo que queremos ver esta noche en este pasaje de capítulo 5, 1 al 4, que es bien conocido en cuanto a explicar el ministerio de los ancianos en la iglesia. Nosotros queremos aplicar este pasaje a la vida de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos líderes en algún sentido en nuestras vidas. Algunos de ustedes aquí presentes esta noche son los ancianos de la iglesia local. Y muchas gracias por su ministerio, por su sacrificio, por por hacer ese ministerio pastoral. Otros de ustedes son papás y tienen una familia para liderar. Otros de ustedes son mamás. Y aquí en los Estados Unidos, hoy día es el Día de la Madre, un poco diferente que Argentina, entiendo. Entonces hemos pasado ayer por distancia, un hijo visitando con su familia, luego otro hijo visitando para felicitar y celebrar la mamá que ellos tienen. Y hoy en casa, por la primera vez en meses, invitamos a
mis padres y a los padres de Sharon, mi esposa, también tienen 86, 92, 93 y 94 años de edad y todavía están con nosotros. Y entonces, en un sentido, ellos son líderes porque ellos cuidan por orar más que todo, ahora en su vejez, por sus hijos, por sus nietos y ahora por sus 9 bisnietos. Algunos de ustedes son líderes de jóvenes que todavía están cuidando a su rebaño de jóvenes por el Zoom o por alguna forma de llamadas o jugar juegos de video juntos, o yo no sé cómo ustedes se unen para influenciar y ayudar. Entonces, hasta que ustedes hermanitos en casa, uno es mayor que otro, y ustedes tienen que convivir dentro de sus 70 o 120 metros cuadrados sin poder salir. Eso no es fácil, ¿verdad? Y seguramente que las irritaciones y los tiempos interesantes en la casa a veces son más explosivas o difíciles. Y eso es lo normal porque somos humanos. Tengo amigos aquí en nuestro pueblo que trabajan con la policía y ellos dicen que problemas domésticos durante el coronavirus ha subido mucho. Y debemos orar por nuestros vecinos. Y otra vez, lo que es el tema de esta noche es cuidarnos el uno al otro en medio de esta situación de coronavirus. Leamos el pasaje. Capítulo 5, 1 al 4 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Voy a leerlo una vez más en otra versión que es más o menos nueva. Ya se puede encontrarlo en Bible Gateway y otros sitios del web, que se llama la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, o algunas veces se llama la Nueva Biblia de las Américas. Y es muy buena traducción, muy cerca a los idiomas originales. Escuchen. Por tanto, a los ancianos entre ustedes, exhortos yo, anciano, con ellos, es testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastorean el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero o no por ganancias deshonestas, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, el pastor supremo, ustedes recibirán la corona inmarcesible que jamás se marchitará de gloria. Y el Señor siempre bendice la lectura de su palabra. Y entonces nosotros aquí estamos llegando al fin de la primera carta que Pedro nos deja en su vejez, con toda la sabiduría de uno que había aprendido tanto. Y entonces en este capítulo final, Pedro enfatizó las nuevas responsabilidades dentro de la iglesia, a la luz de los tiempos difíciles. Estamos en tiempos difíciles también. Exhortó a los ancianos a pastorear a la gente, a los jóvenes a someterse a los ancianos en los versículos próximos que no vamos a ver esta noche. Y finalmente en el capítulo a mantenerse todos firmes en la fe. Entonces nosotros estamos aquí para aprender cómo ayudarnos un poco más. Otro comentarista dice esto, una nota personal íntima corre a través de esta sección. El autor, aludiendo a sí mismo y a su propia experiencia, y de pie más directamente que hasta ahora, y dirigiéndose a sus lectores, especialmente aquellos en el ministerio,
con una consideración primordial de su relación pastoral entre ellos en la iglesia. Se repiten temas anteriores, como la necesidad de humildad y vigilia, y la promesa de la gracia de mantenerse firmes en la persecución, y también de la gloria venidera. Y eso es cierto, ¿no, hermanos? Lo que necesitamos en el momento es cuidarnos. Fácil es la crítica, fácil es la comparación, fácil es la irritación cuando uno está atrapado en un sentido en la casa, etc. Pero ¿cómo vamos a aprender de Pedro? Un Pedro que en su juventud se actuó a veces no tan, tan bien, metiendo la pata en muchas ocasiones, ¿no? Cuando estaba en el monte de transfiguración, entonces diciendo una cosa que no era, era realmente para el momento, en otros momentos faltando fe, en otros momentos hasta negando al Señor. Pero un Pedro quien siempre fue restaurado, un Pedro que siempre quiso estar cerca a su Señor, un Pedro que un día en Lucas 5 se entendió quién era. Y al ver la pesca milagrosa, se dio cuenta que Jesús era Dios. Y se dio cuenta de su propia pecaminosidad y clama, Señor, apártate de mí porque yo soy un hombre pecador. Y en mi juicio yo creo que eso fue el momento de la conversión de Pedro. Al ver a Dios, la teología, a Cristo como Dios, se dio a sí mismo la antropología y se dio cuenta de su necesidad de salvación. Y lo que estaba clamando, Señor, apártate de mí, no estaba diciendo, Señor, que se vaya. ¿No? Más bien estaba diciendo, Señor, tú en tu santidad no puedes estar en la presencia del pecado. ¿Cómo puedes aguantar mi presencia? Y tal como en la otra ocasión, en medio del lago, cuando el Señor va pasando sobre las aguas y Pedro tiene la audacia para decir, Señor, llámame. Y entonces Pedro salió del barco, fe que yo no tengo para hacer, pero al ver las olas y el viento, y dejó de ver al Señor, entonces comienza a hundirse. Pero inmediatamente, ¿qué hace Pedro? Señor, sálvame. Y el Señor extendió la mano y la salvó. En el momento de su negación, el Señor le mira ojo a ojo. Pedro sale de esa casa quebrantado al ver a su Señor el otro día sobre la cruz, quebrantado el próximo día viendo a la tumba sellada y su Señor ya fallecido. Pero el día de la resurrección, las esperanzas regresaron, la tumba vacía. El Señor aparece a ellos en la noche en el aposento alto. Y entonces, unos días después en Galilea, el Señor entonces aparece otra vez cuando ellos están regresando a sus carreras anteriores, cuando el Señor les decía, espérenme en Galilea. Pedro se aburrió y dijo a los demás, regresamos a pescar. Entonces el Señor no los dejó pescar nada esta noche, ¿no? A veces hay un poco de humor en la Biblia, hay que admitir eso. Y el Señor provee en la mañana. Y Pedro, sabiendo que era el Señor cuando Juan le reconoció, se salta al agua para estar con Jesús. Y Jesús entonces toma una caminata con él sobre la playa, ¿no? Y le restaura. Pedro, ¿me amas? Alimenta mis corderos. Pedro, apacentad mi grey. Pedro, apacentad mis ovejas. Y eso es exactamente lo que Pedro está diciendo. 3 o 4 décadas después, pensamos que Pedro murió más o menos en el año 62 o 63, porque no menciona que Roma fue quemado por Nerón en el año 64, pero menciona mucho sobre el aumento de persecución y contratiempo contra los creyentes. Y Pedro entonces en su vejez, habiendo aprendido tanto, habiendo
sido madurado por el Señor, que se llama teológicamente santificación. Entonces, al escribir a sus ovejas, a los cuales el Señor le mandó, le comisionó a cuidar, dijo, eso es lo que he hecho. Entonces ahora yo les mando a ustedes, les ruego a ustedes, ancianos, padres, madres, líderes de jóvenes, todos que están con otros bajo su influencia. ¿Qué deben hacer? Deben apacentar la grey. ¿Cómo? Bueno, requiere experiencia, ¿verdad? Y cada uno ya lidera en diferente forma por diferente nivel de liderazgo. En el juicio de, en la situación de Pedro, dice aquí que yo fui testigo de los padecimientos de Cristo. Yo estuve allí. Yo escuché a él. Yo vi a él. Yo testifiqué de sus milagros, pero de sus padecimientos. ¿Y por qué menciona los padecimientos de Cristo? Porque liderar, tener influencia, ayudar a otros, cuesta. Requiere inversión de tiempo, de emociones, de ternura, de preparar las comidas, gracias mamás, de pasar tiempo aconsejando, gracias a los espirituales que pueden hacer eso. Pasando tiempo jugando con los jóvenes para ganar su confianza. Gracias, líderes de jóvenes, por apacentar pero requiere entender algo del sufrimiento de Cristo y entonces, en comparación de eso, darse cuenta que nuestro sacrificio, nuestra entrega, nuestra inversión de lo que tenemos en cuanto a tiempo, dinero, esfuerzos, capacidades, etc., es nada. Y vale, porque Cristo padeció por nosotros. Entonces, él vio eso. Y a la luz de lo que el Señor le comisionó a hacer, sabiendo cada día de su vida que su fin era crucifixión también, porque el Señor le dejó esa profecía, invirtió su vida para las cosas del Señor. Y también dice aquí que él no dice aquí que era participante de los padecimientos de Cristo. No, la salvación es únicamente por Cristo. ¿Okay? En otra parte dice que uno tiene que sufrir por ser creyente, en lo demás de la epístola. Pero luego dice que sí, de que iba a ser participante, al fin del versículo 1, y que soy también participante de la gloria que será revelada. O sea, nuestra razón o la motivación por qué nosotros estamos dispuestos a invertir nuestras vidas, tiempo, dinero, esfuerzo, emoción, para ayudar a otros, familia, la iglesia, jóvenes, sus hermanitos, es porque Cristo va a pagar. Hay gloria. Y hay coronas de gloria, que vamos a ver eso en versículo 4 en un momento aquí. Y nosotros somos participantes o vamos a participar en eso. Entonces, uno dice que no se debe invertir para ganar para sí la gloria, el premio. No es lo que Pedro dice. Y Pablo tampoco. Realmente Pablo y Pedro son muy unidos en decir que debemos invertir y ganar mucho en cuanto a la eternidad para poder entonces servir a Cristo en la eternidad. Vamos a participar de la gloria que será revelada. Y como dije al principio, y es otra serie de estudios, diferentes personas van a recibir diferentes cantidades de gloria por poder o no poder apreciar la gloria de Cristo. Hay gente en este mundo que son muy fascinantes para mí. Los colombianos tienen un país lindísimo. Son 3 cordilleras de montañas
corriendo norte y sur con valles hermosos entre las tres cordilleras. Tienen selva tanto en el Océano Pacífico como en las Amazonas. Tienen su eje cafetero, que es una de las zonas más lindas del mundo, y conozco más de 120 países del mundo, entonces tengo capacidad de juzgar. Y tenemos un campamento como 4 horas fuera de la ciudad de Chicago en un valle que se llama Vía de Leyva. Es un paisaje fantástico. He ido yo no sé cuántas veces y cada vez que voy tomo más fotos. Y los colombianos dicen, ¿de qué estás tomando fotos? y ellos no aprecian la belleza de su propia patria, ¿no? Algunos sí, pero no tantos. Y eso siempre me sorprende, ¿no? Pero luego yo conozco a muchos hermanos y colegas en la fe que no aprecian tanto el paisaje de la perfección de la persona bella de Jesucristo. ¿Mm? ¿Cuál es nuestra apreciación? Porque la gloria que buscamos, conocerle, apreciarle y conocerle, pasar momentos de intimidad con Él hoy, en esta vida, eso es lo más rico y lo más bello. Y no es teórico, y no es nebuloso, y no es misterioso, hasta que es muy práctico a veces. Yo diré que a la mamá preparando la mejor comida posible es forma de intimidad con Cristo, porque está tomando lo de Cristo, que es su creación, porque Él dijo a Adán y Eva, ustedes deben cultivar bien ese huerto. ¿Y cultivarlo para qué? Para entonces comer y apreciar lo que el Señor ha creado. Y luego tomar de esas cosas que el Señor provee y con la ciencia y con su toque artístico y con todo lo que es la mamá en la cocina, preparar entonces, un bistec con papas, con ensalada y guacamole, unas salsas. ¿Ustedes ya han comido? En Argentina no han comido todavía. Ya van a decir, Jaime, apúrate porque ya tenemos hambre. Eso es forma de mostrar intimidad con Cristo. ¿Entienden? Es tomar todo lo que tenemos en Cristo y entonces invertirlo. Entonces, el médico, quien tiene capacidad intelectual para aprender la ciencia de la medicina y luego ayudar y cuidar a la gente, como un nieto esta noche de Víctor necesita la ayuda médica por su caída. Entonces, gloria a Dios por eso. Y el médico cristiano puede ganar y aumentar su intimidad, su conocimiento de Cristo por medio de la ciencia, por medio de su capacidad, por medio de aplicar las cosas bíblicas, los preceptos y los principios y las doctrinas a la vida y a la atención que da a la otra gente. Eso es bello, y Pedro lo hizo. Y entonces él dice, apacentad la grey que está entre vosotros. Eso es la responsabilidad del anciano. Y entonces, no a solas, por si acaso. ¿Ves aquí cómo es en el plural? ¿No? Pedro y los otros pastores. Y eso es la belleza, que aún en el matrimonio, no es uno solo en el matrimonio cuidando a la familia, ¿verdad? Somos dos los que somos casados. Y entonces en el grupo de jóvenes no es un solo líder, hay 2 o 3 de ustedes para compartir hasta que en la misma personaje de nuestro Dios, Él no es único, Él es 3. Un Dios, 3 personas, relación, amor, intimidad, trabajando unidamente, diferentes roles para cumplir lo que está establecido para nosotros, y tenemos el privilegio de participar en esos diferentes grupos de responsables que el Señor pone en nuestras vidas, y gracias a ustedes que lo hacen. El pastoreo o el cuidado. Bueno, Pedro era pescador, no era pastor. Pero él aprendió a pastorear espiritualmente. Y nos deja aquí algunas pautas muy, muy, muy prácticas.
que desafortunadamente en cuanto al liderazgo humano son contraculturales, ¿verdad? Porque cuando uno piensa en el liderazgo secular, en el liderazgo político, en el liderazgo económico, normalmente se piensa en personas de personalidad tipo A, que fuertes, que manejan, que controlan, que exigen, que empujan. Pero cuando llegamos al liderazgo espiritual encontramos otra cosa, ¿no? Hasta que me gusta mucho en versículo 4, cuando llama a Jesús como un pastor, le llama el príncipe de los pastores. En inglés, la palabra allí que se usa es jefe. Bueno, en inglés, por los países en el mundo que hablan inglés, más o menos nuestros líderes no son dictadores, pero para ustedes en América Latina, la palabra jefe no realmente tiene una caída buena, ¿no? El concepto de jefe es negativo, es uno que manipula, es uno que paga los sueldos más bajos posibles, etc. Y me gusta mucho entonces aquí en la Biblia hispana que cuando se habla de mi Señor, le llama a él el príncipe de los pastores. Es real, la realeza. Sí, hay el concepto en el idioma original allí de control, de gobernar, tal como un príncipe también tiene. Pero cuando uno piensa en el príncipe, está pensando en uno que tiene razón, que tiene derecho para tener ese nivel de liderazgo y honor en su sociedad. ¿Y por qué? Aquí Pedro dice que debemos pastorear al rebaño en una forma ejemplar. Seguramente que él estaba pensando en uno de los salmos que él tenía memorizado, y ustedes también, el más conocido. Y en el versículo de uno de ese bien conocido, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Eso es la obra de un líder. Eso es la tarea de un líder. Eso es la forma de ayudar a otros, de un líder, sea anciano, papá, mamá, etc. ¿Cómo? ¿Qué dice? Llevarlos a delicados pastos, junto a aguas de reposo. No llevarles a la tormenta, no causar división, no estar encima. Y vamos a ver eso en un momento. Entonces, Pedro dice que, número uno, deben apacentar la grey y número dos, deben proteger el rebaño, cuidando de ella, velando por él, dice la otra versión. Y el versículo 24 de Salmo 24 de Salmo 23 dice, tu vara y tu cayado me protegen y me conforten. Dos instrumentos que tiene el pastor, ¿verdad? La vara, que es el palo, para disciplinar, corregir, mantener sobre la trocha el animal un poco tonta, como es la oveja, que se desvía sin pensar y sigue a cualquier índole que le atrae la atención. Y entonces la vara es necesaria. Pero también el cayado, que es el otro bastón que tiene ese gancho al final, y con eso cuando se cae la oveja tontita en el hueco, el pastor puede entonces cogerle por el cuello y subirlo con su cayado y ponerlo otra vez en el redil, cuidarle, restaurarle, curar sus heridas, mostrarle amor. Mira cómo el pastor entonces protege y cuida a su rebaño. Y Pedro entonces nos da la motivación, no por obligación, ¿no? Ninguna buena madre es buena madre por obligación, sino voluntariamente.
Justo anoche, dos señores en nuestra asamblea aquí dieron a luz en la misma noche. Entonces, cuánta alegría, ¿no? Y celebración, dos nuevas vidas, la mamá tan feliz. Ya el dolor y el padecimiento pasado. Y los bebecitos en manos. No por obligación, voluntariamente. Y como el materialismo no se mete en el liderazgo, si hay ese cosa que se llama el dinero metido, el liderazgo se corrompe tan rápidamente y desafortunadamente hay testimonios de eso sin cantidad en la iglesia evangélica hoy en día. Entonces Pedro dice, no por ganancia deshonesta. No, eso no tiene nada que ver con liderazgo. Si uno lidera, si uno está en el ministerio, si uno se casa con un rico, lo que sea, solamente para tener dinero, tu ministerio, tu vida, tu matrimonio, lo que sea, va a tener problemas y conflictos. Pablo nos deja un versículo muy famoso sobre el riesgo del dinero, ¿no? Si no, con ánimo pronto o con sincero deseo. Wow, y eso es lo que veo. Tenemos una pareja y dos jóvenes más en nuestra asamblea local aquí, quienes lideran el grupo de jóvenes. Y lo hacen con tanta entrega, voluntariamente, con sincero deseo. Pasan tardes y noches y muchas horas con los jóvenes en grupo, individualmente, ministrándoles, asistiendo a sus partidos de deportes antes, en el momento no, por supuesto. Y eso es un ejemplo para mí de liderazgo, de deseo voluntario, sincero deseo. Y la metodología que Pedro nos deja como tener esa influencia de cuidarnos bien, no por señorío. Yo nací en las asambleas de los hermanos, hasta que mi bisabuelo estuvo en la asamblea de Park Street en Londres de John Nelson Darby. Entonces ya mi sangre corre desde hace muchas generaciones en los hermanos libres y he conocido nuestras asambleas por todo el mundo y gloria a Dios por el movimiento de las asambleas. Pero desafortunadamente he conocido a algunos ancianos en nuestras iglesias que no son exactamente la gente más tierna del mundo tampoco, ¿no? A veces en vez de leer este pasaje y aprender de Pedro, entonces ellos piensan que señorío es uno de los deberes del anciano. No, Pedro dice cuidado de eso, ¿no? No hay nada espiritual de tener ya un carácter duro. No hay nada espiritual de tener cara larga. No hay nada anti-espiritual de tener un buen sentido de humor y de saber cómo acercarse a la gente. Jesús pudo hablar con reyes y pudo también levantar y abrazar a los niños. La gente quería estar con Jesús. Ancianos, si la gente no quiere estar con ustedes, deben tomar cuentas. Padres, si los de tu familia tienen un poco de temor de ti, de ustedes, deben pensar dos veces. Madres, si en el Día de la Madre no reciben mucha celebración, ¿ok? No con señorío, no por señorío, sino, por ejemplo, como Pedro dijo en versículo 1, Jesús, su ejemplo de padecimiento, entonces él dijo, wow, si él sufrió así por mí, entonces ¿cuánto no puedo yo dar por él? Y obviamente invirtió 30, 40 años haciéndolo y nos deja esas palabras tan tiernas, tan sabias y tan teológicas como son esas dos cartas, fantásticas son. Y entonces termina en el versículo 4 diciendo, y cuando aparezca, mira, otra vez tiene su perspectiva. No es, por
obligación que tengo que ser anciano porque los otros 13 ancianos ya están agotados y necesitan ayuda y no hay otro más. Y entonces me piden y me piden y me piden. Finalmente ok, voy a servir como anciano, pero no es por deseo propio. Entonces, no es con visión. Y la visión es que la visión del siglo 4 y cuando aparezca el príncipe de los pastores, otra vez el ejemplo, ¿no? Es uno de los ministerios, uno de las formas en que Jesús nos muestra el carácter eterno de la divinidad, es por pastorear. Se llama pastor, ¿no? Y nosotros a cada nivel de nuestra existencia queremos pastorear a otros, siguiendo el ejemplo de Cristo. Y cuando aparezca. Y eso no ha sucedido todavía. 2000 años después de escribir esta carta, todavía nosotros estamos leyendo. Y cuando aparezca, y como Juan oró, que venga Señor Jesús. Eso es nuestra oración. Cuán lindo sería no tener que arreglar nuestras economías después de coronavirus por estar en la presencia del Señor. Eso es nuestro gran anhelo. Pero mientras tanto, y posiblemente vamos a sufrir más en los próximos 2 o 3 años que pensamos que estamos anticipando. En el momento por socialismo en el mundo y hasta en nuestro propio gobierno aquí en los Estados Unidos, donde el gobierno está pagando todo, ¿no? Dio dinero a cada ciudadano del país. ¿Para qué? No entiendo. Entonces, para invertir en la obra del Señor, gracias, voy a recibirlo y hacer eso. Pero, ¿de dónde viene esa plata? Supuestamente que están arrancando sus máquinas e imprimiendo más billetes. Pero al fin alguien tiene que pagar. Y la economía del país podría sufrir mucho. Y si la economía sufre y nosotros estamos tan acostumbrados a vivir la vida fácil, que ¿cómo vamos a aguantar algo que nuestra generación y la generación anterior y los niños hoy en día no saben nada más que lujo y cosas gratis del gobierno? Y entonces si realmente la economía del país y de la región y hasta del mundo se cae, vamos a tener que aprender a cuidarnos. Porque me recuerdo una vez un misionero bautista que conocí en Perú, en medio del problema de Perú en los 80, realmente había casi nada, ¿no? Uno entraba al supermercado y había como 5 ítems en todo, unos frijoles, un poco de arroz y unos bananos y el país estaba por el suelo. Y la gente sin nada, pobres, miles, millones viviendo alrededor de Lima. Creció de 5 millones, de 10 millones de personas por los problemas en el interior. Y la gente tenía nada, viviendo en lo que se llama allá esteras, ¿no? De paja, sobre el desierto. Lima es un desierto. No hay agua, no había desagüe, no había luz, no había nada. Entonces yo siempre, hablando con los más maduros, y ese misionero amigo era de edad, yo dije, ¿cómo es que aguantan? ¿Cómo es que sobreviven? Y dijo, la gente no desaparece, la gente no se evapora, es lo que dijo. Mañana estarán aquí y se aprenden a sobrevivir. Entonces nosotros como creyentes debemos ser más que sobrevivir, queremos cuidarnos. Y nosotros, posiblemente por problemas en los próximos años, vamos a tener oportunidad para hacer misiones como nunca antes en nuestras generaciones recientes. Por ser ejemplos de en medio de la persecución y de la economía caída, poder ministrar en una forma que va a atraer a gente a los pies de Jesús. Porque nosotros vamos a poder tener oportunidad de ser diferentes. ¿Cómo? Siguiendo el ejemplo del príncipe de los pastores. Y él está por llegar.
Entonces, Pablo dice varias veces, nuestras vidas son muy cortas, entonces realmente lo que pasamos aquí es nada en comparación de la eternidad. Entonces, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Nuestras casas, nuestros autos o coches, nuestras cuentas bancarias, nuestras cosas favoritas, todos pueden desaparecer en 2 segundos por muchas razones y maneras. Pero la corona, o sea, lo que hemos hecho por Cristo, lo que hemos sido, lo que hemos invertido para cuidar y para impactar otras vidas. Eso es corona incorruptible, que nunca pasará durante toda la eternidad. ¿Por qué? Porque lo que hacemos con nuestras vidas para con el bien de los demás, eso el Señor premiará. Y cada uno de nosotros tenemos la misma oportunidad para hacerlo. No hay que ser un Luis Palau o ser un famoso creyente, hasta que más bien son las personas en la quietud y en la oscuridad del hueco de su pueblito, en su casita allí. El Señor ve la actitud, el corazón, la entrega. Yo creo que mucha mamá va a ser premiado espiritualmente mucho más que los papás verbales, líderes públicos, ¿no? La mamá allí liderando en su forma tierna, cuidando a sus familias, a sus vecinos y a los que están en la iglesia. Hermanos, eso es mi mensaje sencillo esta noche, que nosotros sigamos las pisadas de nuestro príncipe de los pastores hasta que Él venga, hasta que aparezca en gloria, para entonces hacernos participar también en su gloria, por lo que hemos hecho aquí. Y yo creo que Pedro nos deja el mensaje, la lección, que cuidarnos los unos a los otros es una de las formas más valorosas y formas más reales de imitar a nuestro príncipe de pastores. Que el Señor nos bendiga y gracias a Dios por su palabra. Bueno, Jim, realmente hemos disfrutado, por lo menos aquí en casa están todos atentos, y realmente muy lindo lo que hemos oído, nos motiva, nos ayuda, nos instruye, y creo que es un momento, como decías vos, para prepararnos para poder servir mejor. El deseo nuestro es poder servir de la mejor manera a nuestra generación, hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia. Te pido lo último. ¿Querés tener una oración? Así ya nos disponemos a saludar y abrir los micrófonos. Ok, vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias que tenemos dentro de nosotros el Espíritu de Dios viviente, nuestro guía, nuestro maestro, el quien ora por nosotros. Y entonces eso nos une porque la totalidad del Espíritu está en cada creyente bautizado en Cristo. Y entonces, estando en los Estados Unidos o en Argentina o en Angola o en Pakistán, tu iglesia es unida. Y nosotros queremos unidamente tener y hacer un impacto sobre este mundo por nuestro ejemplo, por cumplir con el ejemplo que nos deja el Señor Jesucristo y que aprendió y también imitó y nos deja Pedro en esta carta. Gracias por el privilegio de ser utilizado por ti. Tú podrías haber formado cualquier otra manera de ministrar al mundo, pero nosotros, tu cuerpo, con el privilegio de cuidarnos los unos a los otros, que aprendamos esa lección, que lo hagamos en esta semana, que nosotros seamos diferentes en nuestras familias y en nuestros barrios y en nuestra iglesia local. Y vamos a darte las gracias y la adoración. Y oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén.
Bueno, Jim, realmente un gusto escucharte. Deseamos de todo corazón que Dios te bendiga y un feliz Gracias. Día de la Madre para tu esposa. Gracias. Bueno, esperemos conocerla pronto también. Muy bien. Sí, sí. Bueno, la llamo si quieren. Es que ella dice, oh, he escuchado a ti predicar muchas veces. Sí, llamada, Momentico. llamada. Sí, sí. Sharon, I would like to meet you. Oh, okay. No está disponible en el momento, lo siento. Bueno, no hay problema. Bueno, realmente nos gustó compartir con vos, y bueno, y compartir con los hermanos de Barrio Belgrano. Somos muy unidos, nos vemos siempre y los queremos y entendemos que ellos nos quieren también. Así que gracias a todos por compartir. Gracias por tu tiempo, que Dios te bendiga y bueno, espero que no sea la última vez que nos escuchemos. Bueno, a sus órdenes. Primero, ahora yo tengo una pregunta. Manos arriba, ¿cuántos están estudiando un curso durante coronavirus? Un curso MAUS. A ver. 1, 2, 3. El Señor bendice a ustedes. ¿Es alguien mostrándome un curso? Ok. Seguramente que hay forma en que Don Augusto ya puede alcanzar un curso a su casa. Entonces,